Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada miércoles, volvemos con el formato de capítulo especial, ya que semanas anteriores habéis tenido vídeos diferentes en el canal, entre ellos un gameplay y también una tertulia del horror, la cual, según bastantes personas, ha gustado bastante. Y tranquilidad porque hay varias para subirse próximamente, pero hoy toca un capítulo especial y posiblemente creo que he de decir que es el capítulo especial que más me está costando narrar, que más me está costando buscar información y que más nudos en la garganta me está produciendo a la hora de tener que contároslo a vosotros. Os preguntaréis que por qué. Bien, yo según vaya narrando vais a entender poquito a poquito el por qué. Hoy nos situamos con la historia de Junko Furuta, una historia que aún resuena bastante en Japón y especialmente entre los adolescentes. Furuta era una joven de 16 años que vivía en Tokio y llevaba la típica vida de una chica de su edad que habita en la ciudad. Estudiaba en una escuela secundaria y pasaba tiempo con sus amigos los fines de semana. Entre 1988 y 1989 fue secuestrada por otro grupo de adolescentes y, después de pasar 44 días en cautiverio, fue brutalmente asesinada. A grosso modo, creo que esto es el resumen muy rápido de lo que voy a hablar hoy, pero sinceramente aún no habéis escuchado absolutamente nada. Prosiguiendo, Furuta era una joven muy inteligente que destacaba en todas las asignaturas del colegio. Dulce, y aunque era algo tímida, se llevaba muy bien con todas las personas que conocía. Jamás había tenido novio ni ningún tipo de relación con alguien y apenas le gustaba salir de fiesta. Por desgracia para ella, había una persona que no apreciaba tanto eso, y esa persona era Miyano Hiroshi, un compañero de clase que era miembro de bajo nivel de la Yakuza, la temible mafia japonesa. Hiroshi sintió una fuerte atracción por Junko, pero ella no le correspondía absolutamente nada. Este hecho, sumado a la especie de inmunidad de Hiroshi, la cual tenía ya que era miembro, como he dicho antes, de bajo nivel de la Yakuza, le incitaron a cometer los actos que a continuación se describen. El grupo tenía antecedentes de violación colectiva y recientemente habían secuestrado y violado a otra niña, aunque luego finalmente fue liberada. El 25 de noviembre de 1988, mientras Junko se dirigía a su casa, fue abordada por Hiroshi y 3 de sus amigos la secuestraron. El grupo de secuestradores estuvo conformado por el ya mencionado Miyano Hiroshi, de 18 años de edad, Yo Kamisaku, apellido adoptado por el chico tras su salida de prisión, de 17 años, Minatu Nobuharu, de 16, y Watanabe Yasushi, de 17 años. Los adolescentes llevaron a Junko a la casa de los padres de Nobuharu y con el fin de evitar una investigación policial, Hiroshi obligó a Junko a llamar a sus padres para contestar que se había marchado de casa por voluntad propia junto a un amigo y que no se preocuparan, que no corría absolutamente ningún peligro. Además, Furuta fue obligada a fingir ser la novia de Nobuharu cuando sus padres estaban presentes, una farsa que apenas se sostenía unos pocos días. Junko pidió ayuda a los padres de Nobuharu, pero nunca accedieron a ayudarla por el temor a las amenazas de Hiroshi. A partir de ese momento, Junko Furuta vivió lo que posiblemente sea uno de los secuestros más terribles del siglo. Durante los siguientes 44 días sufrió torturas tan perturbadoras que van más allá de lo imaginable. Esta situación se extendió durante 44 días interminables en los que los 4 jóvenes le infligieron las más crueles torturas y vejaciones. Según la propia confesión de los jóvenes en el juicio, mantuvieron a la joven desnuda y encerrada en una habitación durante todos los días del cautiverio, donde los 4 la violaron y vejaron de diversas maneras, entre las que figuran la introducción de cuerpos extraños como tijeras, botellas, barras de hierro, inserción de artefactos pirotécnicos y, posteriormente, prenderlos, lo cual le ocasionaría daños evidentemente muy graves. Normalmente forzaban a Furuta a masturbarse delante de ellos. Además, decían amigos que invitaban constantemente a participar en dichas atrocidades.
Sufrió la amputación de un pezón con unos alicates, le dejaban caer pesas en el estómago y le quemaban constantemente con cigarrillos y mecheros. Esto una vez sirvió como castigo cuando Junko intentó escaparse y llamar a la policía. Le rompieron los huesos de la mano a pisotones, le obligaban a beber su propia orina y la alimentaban con cucarachas. Se tiene registro de un total de 24 tipos de tortura distintas, las cuales están documentadas debido a que los 4 adolescentes grabaron y fotografiaron todo lo que le hacían a Junko para compartirlo con otros miembros de la mafia. El día 4 de enero de 1989, más concretamente el último día del infierno que vivió Junko, los adolescentes la retaron a jugar a una partida de Mahjong, un juego de mesa de origen chino, para burlarse de que después de todas esas atrocidades, ella no podía ser la joven brillante que era en el colegio. Sin embargo, Junko ganó la partida, lo que enfureció terriblemente a sus captores. Como represalia, los jóvenes la golpearon brutalmente para luego rociar sus extremidades, tronco y cara con líquido inflamable y prenderle fuego. Furuta murió 2 horas después a causa de un estado de shock. Los asesinos escondieron su cadáver en un bidón lleno de cemento, el cual fue abandonado en Koto, Tokio. Una de las cosas más terriblemente indignantes y tristes sobre este atroz suceso es que los 4 asesinos fueron enjuiciados y procesados como menores de edad, por lo que las condenas fueron ridículamente cortas para lo horrendo de sus actos. Hoy todos se encuentran en libertad, y sin ir más lejos, la condena más alta fue de 17 años, y las otras apenas rondaban entre los 5 y los 7 años. Este suceso tuvo una repercusión mediática bastante fuerte debido a que la prensa realizó una cobertura completamente amarillista del hecho, enfocándose en la vida de Furuta y el infierno por el que pasó, con el fin de resaltar y denunciar la poca dureza de la legislación japonesa contra delincuentes juveniles. Tras la disposición judicial de los 4 criminales, los periodistas de la revista Shukan Bunshun descubrieron sus identidades y las publicaron. Declararon que, dada la gravedad del delito, los derechos humanos no son necesarios para las bestias, publicando así los nombres de los 4. En julio de 1990, un tribunal condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez Ryuji Yanase, del Tribunal Superior de Tokio, lo sentenció a 3 años adicionales más de prisión. La sentencia de 20 años que recibió es la segunda sentencia más alta posible después de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato. Según informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, después de vender su casa familiar. En 2004 intentó solicitar la libertad condicional por buena conducta, pero se le fue denegada debido a otro incidente. El 17 de enero de 2013, Miyano fue arrestado de nuevo por fraude. Debido a evidencia insuficiente, el 31 de enero de ese mismo año fue liberado sin cargos. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue nuevamente sentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase, en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Nobuharu no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija, y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuya casa se cometieron los crímenes. Después de su liberación, Minato se mudó con su madre y aún no se sabe nada de él desde entonces. Yasushi Watanabe, que originalmente fue sentenciado a 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Yo Ogura permaneció 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro y violación y tortura de Furuta. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a un hombre y condenado a 7 años de prisión, y desde 2011 ha estado en libertad. La madre de Ogura presuntamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. En general, se consideraba que las sentencias eran demasiado leves para los delitos cometidos.
Sin embargo, las 4 personas estaban protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. Si hubieran sido un par de años más, Hiroshi Miyano sin duda habría recibido la pena de muerte por ahorcamiento, mientras que los otros 3 probablemente habrían sido sentenciados a cadena perpetua. Durante la sentencia, el juez comentó que la violencia excepcionalmente grave y atroz había sido afectada a la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada brutalmente a la temprana edad de 17 años, que su alma debe estar vagando en tormento. Al escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador en la galería se desmayó. Según los informes, la madre de Furuta sufrió una crisis mental que requirió tratamiento psiquiátrico. Bien, como creo que dije al principio, creo que no era muy difícil entender porque este es el caso que más me ha costado comentar aquí, no por nada, sino porque me considero una persona aprensiva para ese tipo de cosas, más cuando habla de tanta brutalidad hacia una persona, más aún hacia una mujer, más aún hacia una persona inocente que no había hecho absolutamente nada, que era una persona tranquila, que disfrutaba de la vida, de sus aficiones, y que 4 desgraciados no tuvieron otra cosa que hacer que pasar a divertirse con ella. Sinceramente desde aquí no quiero hacer un llamamiento, pero sí dar como un pequeño mensaje de ánimo a todas esas personas que habéis perdido una madre, una hermana, una prima, una tía, una abuela, a todas esas personas que habéis perdido a un miembro femenino de vuestra familia por culpa de alguien. Y digo alguien porque a esas personas no puedo considerarlas en absoluto hombres. Os mando desde aquí toda la fuerza del mundo. Y sinceramente ojalá el día de mañana esas personas reciban mucho más castigo que una pena de cárcel. Desde mi punto de vista el caso de Junko Furuta dice muchas cosas. Una de ellas es cómo es posible que por no ser como los demás lleguen a hacerte todo el daño que te hacen. Y sobre todo, cómo es posible que después de todo lo que se documentó, de todas las pruebas y de todo lo que se pudo dar, la pena más larga fue de 17 años. Desde mi punto de vista, Japón es un sitio que evolucionó para muchas cosas, pero que se quedó estancado en muchas otras, y posiblemente una de ellas es esa. No es posible que después de todo lo que se vio, de todo lo que se demostró, la pena más larga que tú pongas sea 17 años, sabiendo perfectamente que esa gente después se va a quedar en libertad y que va a seguir haciendo lo mismo. Porque no hablamos de una persona que sí, que lo ha hecho y ya está. No hablamos de miembros, de una persona que era miembro de la Yakuza. De gente que se jactó después de lo que hizo. De gente que lo decía orgullosa. Sinceramente, un capítulo muy negro de la historia de Japón y sobre todo un capítulo muy negro de la justicia, por su parte. Sinceramente espero que a día de hoy no pueda ocurrir nada absolutamente parecido, porque sería para quemar el país entero. Para quemar el país entero directamente. Desde aquí, ojalá el alma de Junko Furuta a día de hoy pueda haber encontrado la paz que no le permitieron vivir cuando tenía la oportunidad. Hasta aquí el vídeo de hoy de The Horror Show Podcast. Me despido con algo más de dificultad, pero como siempre digo, mirad bien en cada rincón de vuestro cuarto cuando apaguéis la luz antes de dormir, por si alguien os vigila. Esto ha sido el capítulo especial sobre Junko Furuta y nos vemos en el próximo capítulo.